Nuestro Dios que moras en las alturas de los cielos, Señor eterno, alabado y bendecido sea su santo y misericordioso nombre, Señor. En esta hora, mi querido Padre, queremos desearle un feliz sábado, Señor eterno. Entendemos que esta iglesia unida con la adoración en el cielo está unida, Señor, hacia su adoración. Padre, gracias porque usted ha permitido que nosotros seres pecadores podemos ser parte de la familia del cielo, Señor. Gracias, mi querido Dios, porque usted ha provisto el Espíritu Santo para guiarnos, Señor, en esta tierra de pecado. Gracias, Señor, por Jesús. Es la única manera que podemos llegar a su presencia a través de su perfecta justicia, Señor. Padre, en esta hora, Señor eterno, no queremos abusar de su misericordia, sino que nos ayude a entender, Señor eterno, tantas cosas que están pasando en este mundo, pero a entender exactamente cuál es su voluntad, Padre. Para eso necesitamos, Señor, caminar de acuerdo, Señor, a los requisitos que usted ha puesto en este mundo, Señor. Una manera muy especial, Señor. Le damos gracias también porque permite, Señor, que podemos reunirnos una vez más a escuchar su palabra. No queremos escuchar palabras humanas, sino su palabra que es la que necesitamos, Señor. Ese manantial de vida que es de vida para vida, Señor eterno. Padre eterno, no queremos cerrar sin pedir las bendiciones a aquellos hermanos que están ausentes, Señor. Ausentes por algunas razones que solamente usted las conoce. Razones de salud, razones emocionales, espirituales. Sea cual sea, Padre amor, usted conoce mejor que nosotros cuáles son las razones y los corazones de cada uno de ellos, Señor. Así que por favor, de acuerdo a su misericordia, Señor, y a su voluntad, que sea usted, Señor, que dirija, Señor, las vidas de cada uno de esos hermanos que están ausentes. A los que estamos aquí presentes, Señor eterno, que su Santo Espíritu nos hable del corazón para que podamos entender su palabra y no solamente entenderla, sino vivirla y saber, Señor, demostrar en el mundo de que hemos escuchado, Señor, palabra de vida para poder cambiar nuestra vida y la vida de otras personas, Señor. Una bendición muy especial por los diezmos y las ofrendas, Señor. Sabemos que es suficiente, Señor, que usted pueda obrar para que el Evangelio llegue a diferentes lugares, pero necesitamos, Señor, decirle aquí está nuestra parte humanamente también para que el Evangelio pueda seguir a diferentes lugares, Señor eterno. Padre del cielo, el predicador que usted ha escogido, si usted lo escogió, queremos escucharlo a usted. Así que pues le pedimos, Señor eterno, en esta manera, en esta hora, que usted toque los labios del pastor Pérez, Señor eterno, para que sea el conducto que necesitamos para escuchar su palabra, mi querido Dios. Padre, le pedimos de una manera muy especial, en particular por el hermano John Lopera, donde quiera que esté en este momento, en descanso, recuperación, que usted esté con él, Señor, específicamente. Usted sabe su necesidad, sus emociones y su espíritu como está, Señor, que sea usted que esté con él, Padre. Es un siervo suyo, lo necesitamos, pero solo que sea su voluntad que obre, Señor, en sus vidas, Padre eterno. Gracias una vez más, mi querido Dios. Gracias por todo y no queremos cerrar tampoco sin pedirle el perdón de nuestros pecados, Padre del cielo. Limpia nuestras almas, limpia nuestros pensamientos y las acciones, Señor, que sean guiadas por el Espíritu suyo, Padre eterno, el Espíritu Santo. Gracias por todo. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén.
1, 2, 3. Oh, ahora sí. Ok. Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado para todos. En cierta ocasión, Pablo tuvo que decirle a una de las congregaciones que hacía tiempo que quería estar con ellos. Bueno, eso yo quiero hacerme eco en esta mañana aquí en Tampa. Hacía casi un año, me está recordando mi querido hermano Ramón. Esto ha sido un tiempo de prueba para todo el mundo, pero especialmente yo creo para los hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Nosotros como adventistas, séptimo día, hemos estado predicando por más de 170 años que Cristo está a la puerta. Estamos predicando, ¿verdad? El pueblo adventista. Y también hemos estado predicando que iban a haber señales inequívocas del pronto regreso de Jesús. O sea, la iglesia adventista, estoy hablando del adventismo histórico, se ha distinguido, se ha conocido por ser un pueblo que, aunque el mundo le llame alarmista, una secta, lo que sea, pero estamos probándole al mundo que tenemos un mensaje que es verídico y que es para este tiempo. Cristo dijo muy claramente en los eventos que iban a estar ocurriendo antes de su venida. Uno de ellos eran lo que estamos viendo. Cuando se llama pandemia, es allí que iban a haber hambre, guerra, rumores de guerra, y también iban a haber pestilencia y mortandad por toda la tierra. Ahora yo quiero, como es mi costumbre, especialmente cuando vengo a nuestras iglesias, dar un pequeño informe de cómo el Señor nos ha estado guiando, aún en medio de esta pandemia, en medio de la pandemia. Para la gloria de Dios, hermanos, el Señor ha sido misericordioso, puso en nuestros corazones, hace unos meses ya, seguro que ustedes que han estado no solamente recibiendo, sino leyendo el heraldo del Evangelio Eterno. No les voy a preguntar cuántos lo leen en detalle, pero deben estar leyéndolo. ¿Por qué? Porque es una publicación de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, y tratamos de informarle a los hermanos, tenerlo informado de cómo el Señor, gracias mi hermano, de cómo el Señor ha estado conduciéndonos. Hace unos meses el Señor puso en nuestro corazón, en nuestros corazones, porque no fue solamente de este servidor, una mañana, bien temprano, al comienzo de todas estas cosas que están pasando, como a las 4 de la mañana, yo sentí una inquietud bien grande. Me levanté tempranito, empecé a orar como siempre hago, y creo que fue del Señor que puso en mi corazón el poner el conflicto de los siglos ilustrado de una forma que la gente lo pueda leer. En esos días, ustedes que han oído las noticias, después del comienzo, los médicos, aunque en la administración secular lo ponían como que iba a ser algo que iba a desaparecer, que era solamente una fantasía, pero como yo le dije a mi hermana Griselda hace un ratito, Dios es quien ha dado la ciencia a los hombres. Porque la mayoría de los hombres hayan usado o tratan de usar la ciencia para las cosas malas. No quiere decir que Dios también tiene sus instrumentos. Cuando la ciencia es verdadera ciencia, va a ir de acuerdo a la palabra de Dios. Hablando de la ciencia médica, por ejemplo, ella dijo bien claro que Dios iba a poner ciencia a médicos
para poder tratar enfermedades. Y específicamente ya dice también el cirujano, ya pone el ejemplo de un cirujano. Dice, la mano de Dios, cuando el cirujano está practicando, sí, cuando el cirujano aplica la ciencia que Dios le ha dado, pues claro que va a ser maravilla, porque es Dios quien puso la ciencia en el hombre. No vino por la casualidad o la evolución. Casualmente ayer en la mañana estuve escuchando una entrevista de uno de los científicos aquí en Norteamérica que se ha especializado en descubrir lo que Dios ha hecho. Este hombre era un ateo, dijo él ahí en la televisión, hasta que él entró en el mundo de lo que se llama el DNA y los genes. Dice, cuando yo descubrí cómo el cuerpo humano, los billones y billones de elementos que están en un cuerpo humano. Dice, yo, aunque era ateo, cuando yo entré a estudiar profundamente la medicina, me di cuenta que tenía que haber un creador. Y eso lo dijo él en la televisión secular. Por ahí deben estar los reportes. Lo pueden buscar. Fue ayer en la mañana, para aquellos que entienden inglés, pues fue en inglés, que fue la entrevista en un canal que se llama MSNBC. Okay. Bueno, lo escuché ahí unos 15 minutos, me llamó la atención el avance que estaban dando y claro, hermanos, Dios pone la ciencia al ser humano. El problema ha sido que salen muchos charlatanes que dicen que son, que se llaman médicos y hablan cosas que no es de acuerdo a la verdadera ciencia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Hermanos, Dios también ha querido estar dirigiendo a su pueblo. Saben que el movimiento después de 1844, adventista, que Dios usó, le puso el conocimiento de las profecías, especialmente Daniel, Apocalipsis, se llamó el pueblo adventista. Nosotros, ese conocimiento no vino de la nada. Nosotros tomamos, lo damos como por dado, de que podemos coger el libro de Daniel y Apocalipsis y estudiarlo con la gente. No, hermano, ese conocimiento no pudo haber venido de un hombre humano. Dios escogió un instrumento débil. Estoy hablando específicamente del espíritu de profecía. Puso en ella ese espíritu de profecía, la hermana Elena de White, a los 17 años. Y, hermanos, si no fuera por ese don que Dios puso al pueblo adventista, al movimiento adventista, nosotros fuésemos una iglesia como las demás babilónicas. De hecho, como alguien me dijo el día pasado, teniendo ese don, hemos estado alejándonos. Imagínense si no tuviéramos ese don. Ok, hermanos. Entonces, cuando oía yo que estaban 10, 15, 20 millones de personas que quedaron desempleadas por el asunto de este virus, en las casas, no podíamos salir muchas veces, ¿no? Yo dije, wow. Sentí esa impresión esa mañana. Llegué a la oficina, me acuerdo, y enseguida cogí a los hermanos allí en la oficina que trabajan. Y yo dije, tenemos que aquí crear un proyecto nuevo. Aquí hemos seguido, por la gracia de Dios, con el proyecto de la televisión, como ustedes saben, de las emisoras radiales, los letreros. Pero lo que me impresionó a mí era saber que habían tantos millones de desempleados y estaban en las casas. Y cómo poder nosotros, con nuestras limitaciones, imperfecciones, poner el conflicto de los siglos ilustrado, una forma que lo puedan leer la gente. La sierva del Señor
volví a leer unas citas que decía que especialmente ese libro debían extraerse panfletos, periódicos de ese libro y repartirlo como hojas de otoño. Cuando volví a leer esas citas, wow, eso fue un impacto para mí esa mañana. Entonces, para hacer una larga historia corta, hermanos, empezamos con creíamos que iba a ser 4 o 6 páginas. No, pero imposible poner ese libro, ¿verdad?, en 4 o 6 páginas de periódico. Bueno, al final salieron 32 páginas de este tipo de periódico. Yo espero que ustedes lo hayan leído, lo lean. Estoy tratando de abrirle el apetito a ustedes para que lo lean, para la gloria de Dios. Muchos adventistas nos están llamando y decían, nunca habíamos pensado que iba a haber un ministerio que pudiese poner las profecías para estos últimos días en un tipo de periódico, la gente lo puede leer en 1 hora. Y eso, hermano, alabado el nombre de Dios. El Señor fue el que lo puso. Porque ¿quién soy yo? ¿Quiénes son los hermanos? No somos nadie. Hace unos años, ustedes saben, la corporación sacó un libro que decían que era el conflicto de los siglos en un extracto. Pero el extracto que ellos sacaron fue todos los capítulos que no tenían que ver para estos últimos días. No sé si ustedes lo sabían. Está en inglés y en español por ahí. Entonces, hermanos, ¿por qué digo esto? Para la gloria. Ahora, ¿cómo hacer que esta publicación llegara a los hogares? Ese ha sido otro desafío, ¿verdad? Porque no podemos ir a tocar casa. Hay que alcanzar, como dice el Señor, por ciudades, por pequeños pueblos, por carreteras, por caminos. Entonces, el único medio que tenemos, además, claro, electrónicamente, pero no todo el mundo usa la tecnología. Los jovencitos son los niños que la usan. Y le estamos poniendo, claro, a través de los medios, la página electrónica que le llaman. Pero, ¿cómo alcanzar a la gente? La gente como nosotros, que nos gusta leer, nos gusta tener. Bueno, el único medio que queda aquí es el correo. El correo. Fuimos al correo y nos dieron, hay un sistema que usted puede coger zip codes, todas las direcciones. Usted vive, digamos, en el 315 de Martin Luther King. Usted llama a la oficina y dice, mire, yo quiero que me manden el periódico en el que están todas las direcciones que están alrededor del 315 Martin Luther King. Y aparecen todas las direcciones. No hay que ir, ni siquiera ir al correo. Es una página, es un programa público. Y allí en la oficina ya lo tenemos para la gloria de Dios. Entonces, estamos enviando, hermanos, entre 20 y 30 mil cada mes para la gloria de Dios. Ahora es un proyecto gigantesco. Algunos hermanos me dicen, ¿usted cree que ustedes van a poder llegar a los 365 millones de...? No sé, hermano. Esta obra no es nuestra. No es nuestra. Es del Señor. Pero estamos cada semana, para la gloria de Dios, enviando. Déjenme darle... pero ustedes vean cómo Dios está trabajando. Hace unos meses, no sé si ustedes lo oyeron, dimos el testimonio de John Espamich, salió por allá por un teléfono, nos conectamos con él, uno de los servicios lo tuvimos a él. Un señor que trabaja. Ustedes ven cómo el Señor está trabajando, hermanos. Trabaja como ¿cómo se llama esto? Gente que recogen la basura en los camiones, un recogedor de basura, que andan por la casa, por la calle, tirando los zafacones, ¿no? Este hombre, por allá por el norte de Nueva York, trabaja como camionero allí, él recogía, echando basura por una de las calles, vio una de las literaturas, hermanos. Le llamó la atención, cogió la literatura y siguió con el camión recogiendo toda la basura, ¿no?
Sí, cuando llegó en la tarde a la casa, a la noche, empezó a leerlo. Hermanos, lágrimas se le salían a este señor. Dice, yo no soy un hombre, yo soy hombre de la República Hispano, casualmente. Ahora me acuerdo, ahora que veo a Ramoncito, a Ramón aquí. Óigame eso, hermano. Cogió hasta una ofrenda, ha mandado ahora. Dice, ustedes no saben. El Señor me ha hablado a través de esta literatura. Yo no conocía del sábado. Yo no conocía de que Cristo venía visible. Yo no conocía de todas estas cosas. Hermano, adventistas americanos también que habían dejado el mensaje. Ahora, recientemente, estamos recibiendo cartas. Dice, yo no sé de dónde ustedes sacaron mi nombre. Ellos no saben que usted puede, que eso es público, es récord público. Aquí está todo controlado, hermano. Esa gente que dice, no, que me voy a esconder. No, no, hermano, por favor. Por favor. No. Ellos no saben que es récord público. Muchos dicen, no sé cómo mi dirección y mi nombre llegó a ustedes, pero esta literatura que recibí me ha abierto los ojos del tiempo que estamos viviendo. Personas que han venido, están. Así que alabado el nombre de Dios, hermanos. Allá en la República Dominicana, ahora, otra vez, déjame mencionar, esta semana hemos firmado un contrato para empezamos a negociar. O sea, que allá en la República, en los países de uno, hay que negociar mucho para poner. Allá estamos poniendo letrero en el Distrito Nacional, a los alrededores del Distrito Nacional, que es la capital. Hermanos, empezamos con 10 letreros. Cuando terminamos ¿cómo se llama? De regateo de los precios. Para la gloria de Dios, hermano, terminamos firmando con 30 letreros del sábado en la República Dominicana. Ya se van a empezar a instalar. Hermano, Dios está haciendo maravillas. El Señor está ablandando los corazones. Lo que el mundo necesita, lo que la iglesia necesita, es la palabra, el mensaje de este tiempo. De esto quiero conversar con ustedes en esta mañana un poquito, porque, hermanos, nosotros estamos viviendo los últimos días. El apóstol Pablo miró la condición que iba a prevalecer en estos últimos días, y aunque es un versículo muy conocido, déjame, además de la lectura bíblica que nuestro querido hermano Frank había leído acá, hay un texto que yo quiero dar otra vez en nuestras mentes hoy en la mañana, porque también estamos viendo muchos vientos de doctrinas. Estamos oyendo otra vez, hay una desinformación ahí afuera que a veces me quedo aterrado al ver, digo, wow, la imaginación de la gente, ¿cómo es? Esta vacuna, para darle ejemplo a ustedes, como yo digo a la gente, a mí me gusta to prove my case, o sea, respaldar lo que estoy hablando, hermanos. ¿Saben ustedes que hay un sinnúmero de personas que algunos de ellos hasta dicen que son adventistas, que creen que la vacuna es la marca de la bestia? Y que le han puesto algo ahí a esa vacuna. Y eso va a tener que ver con la marca de la bestia. Hermanos, no. La marca de la bestia es lo que la Biblia dice. Declara. Y el pueblo adventista tiene esa palabra, tiene esa información. La tiene, hermanos. Pero Satanás se deleita en que nosotros, sabiendo estas cosas de tanta emergencia, en un momento de tanta crisis que estamos viviendo, quedemos callados y que el Satanás con sus secuaces sigan distribuyendo esas falsas fábulas que hay por ahí. Note cómo dice el apóstol Pablo. 2 Timoteo 4.
Segunda de Timoteo 4. Dice aquí, te encarezco. Capítulo 4, versículo 1, hermanos. Y aquí los ancianos, predicadores y aquellos que nos están escuchando por las redes, sería bueno que recordemos, hermanos, tengamos presente cuál es nuestra misión. Es verdad que no podemos tocar puertas, es verdad, hermanos. Y a veces, y aún antes de la pandemia, ni siquiera nos dejaban tener acceso a muchas comunidades aquí en América especialmente. Es cierto. Nosotros tenemos que usar las palabras de Jesús. Ser astuto como serpiente, hermano. Buscar la manera de cómo introducirnos con la gente. A veces hay países que usted puede ir y usted saca un periódico como este y enseguida vienen cientos de personas con ustedes. Ahora apenas unas cuantas semanas, pregúntele a nuestro hermano Rosado, que fue a representarnos allá a Guatemala. Él tiene ahí unos videos, no sé cuántos ustedes lo vieron ya. La gente viene, pero aquí en Estados Unidos, donde estamos ubicados, es un ambiente diferente. Tenemos que llegar a través de... especialmente esta cultura aquí y el hispano se ha contagiado con el anglo, con el americano. Ellos sienten que es una invasión a su privacidad que usted venga y le quiera dar un periódico. Pero cuando ellos lo encuentran o lo reciben en su casa, no ven como que usted está invadiendo su privacidad. Hay que ser así, hermanos. Muchas veces, ¿sabe lo que yo hago, hermanos? Yo se lo pongo no en el carro arriba, porque otra vez le invade su privacidad. Usted lo pone al lado del carro. Haga la prueba que usted vea. Póngase de lejito así para que usted vea. La mayor parte de las veces ven así eso en el suelo y lo cogen. Lo ven en el windshield, en el frente del carro. Y dicen, ¿quién es este? Increíble. ¿Cómo es la mentalidad de la gente? Entonces uno tiene que usar sabiduría, tacto. Pero tenemos que traer hermano, en medio de toda esta pandemia, vamos a seguir viendo más. Usted y yo tenemos el pan de vida. Tenemos el mensaje que Dios tiene para esta hora, para la solución. Pero mire cómo dice aquí el apóstol Pablo. Pablo conocía este principio. Y al joven ministro Timoteo le escribe y dice, te encarezco. Según Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Hermanos, ¿por qué sería que Pablo le estaba instando al joven ministro Timoteo que predicara la palabra? Porque él sabía, hermanos, que Satanás estaría levantando obreros fraudulentos, personas sin escrúpulo, sin el conocimiento, hermano, de la palabra. Y si hay un tiempo en el cual estas palabras son más relevantes que cualquier otro momento de la historia, es en este tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días, hermanos. Lo vemos. Alguien ya dijo hace un ratito que hacía casi un año y uno pasaba por aquí, de verdad. Pero escuchen, hermanos. Nosotros hemos podido ver, presenciar cómo las profecías se están cumpliendo aquí en este país. Apocalipsis 13 describe que esta nación, el poder religioso, se estaría uniendo con el poder político. Lo hemos visto en estos últimos meses. ¿Saben quiénes fueron, hermanos? Escribimos un artículo. Le estoy tratando de abrir su apetito para que lean el Heraldo del Evangelio Eterno, que aquí el pastor Lopera es quien traduce, nos ayuda en la traducción de eso. ¿Ustedes saben quiénes fueron los principales protagonistas que
hicieron una invasión a la Casa Blanca hace unos cuantos meses. ¿Sabe quiénes fueron los principales? No los... O que déjeme decir, ustedes lo van a leer. Lo hemos documentado. Personas que creen y dicen, afirman que son cristianos, y que Dios le ha mostrado a ellos que aunque sea por la fuerza, había que tener ahí. Y por favor, que no me malinterprete nadie. Yo no estoy hablando de política aquí. Tampoco estoy diciendo que estoy a favor o que no a favor. Porque el cristiano no tiene que estar a favor de hombres, hermano. Es de Dios. Pero tenemos que tener conocimiento de la profecía. Y por la fuerza, grupos que ellos se llaman grupos cristianos. Grupos cristianos. Ustedes van a ver en las próximas ediciones del Heraldo del Eterno, ministros y ministras orando en varias reuniones, en varias ciudades, estaban orando. Después de las elecciones está hablando. Porque Dios le había informado a ellos que sí, que el que iba a quedar ahí no era Biden, sino Trump. Habló Jesús que iban a haber falsos profetas en los últimos días. Y déjenme decirle, para probar mi caso otra vez, para que nadie se sienta tentado a pensar que el pastor Pérez no estaba en contra de uno o a favor de otro. También, hermanos, hemos visto al presidente ahora Biden, cómo ha salido en la noticia ahí, cómo sale, no sé si ustedes se dieron cuenta, el miércoles de ceniza con la cruz de la ceniza aquí. Increíble. Se está promoviendo, hermanos, se está uniendo el poder religioso, no importa qué partido sea, con el poder secular. Y ese mensaje, hermanos, solamente lo tiene el pueblo adventista el séptimo día. Esa profecía la estamos viendo cumplir. La misma gente que trataron por la fuerza de establecer supuestamente los principios, principios cristianos, que ellos creen, así también, muy pronto, hermanos, van a querer por la fuerza poner una ley nacional del domingo, porque va a haber mucha catástrofe, hay mucha desunión, hay que buscar la unidad de la familia, y por otro lado Francisco por allá está empujando desde Roma, de que hay que crear un mundo mejor. Pablo le dijo al joven Timoteo que predicaras la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? El versículo 3 lo dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, ese es el tiempo que usted y yo estamos viviendo. En estos días, usted y yo nos ha tocado vivir en la última etapa de ese tiempo que Pablo estaba hablando. Donde Dios ha dado tanto conocimiento. La ciencia se ha multiplicado. Increíble. La tecnología moderna nos permite poner todo un libro de casi 800 páginas en 32 páginas aquí de un periódico. Ilustrado. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios sabía que la obra que había que hacerla era una obra rápida. Y así como Él quiere hacer esa obra, terminar esa obra en el mundo, cuánto más Él quiere que esa obra se realice en nosotros. En cada uno de nosotros, hermano. Sí. Y hay solamente una cosa que puede hacernos capacitarte a ti y a mí para estar preparado para ese grandioso evento. Y es la palabra de Dios. La palabra. El poder de la palabra. El poder de la palabra, hermanos. El apóstol Pablo seguía diciendo aquí que vendría tiempo que no sufrirían la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oh, hermanos, otra vez, esto es más, quieren que les sea un poquito más específico. Esto es más bien para nosotros también. ¿Sí? Porque donde Satanás está haciendo más estragos, por lo que yo veo, es en este movimiento que Dios ha levantado. Satanás lee también. Satanás lee. Y él ha leído, donde la sierva del Señor se le mostró que en estos últimos días Dios estaría levantando un movimiento genuino, decía ella, que iba a tratar de llevar al mundo a una reforma. No que lo van a llevar, pero por lo menos le van a presentar los principios de la reforma. Reforma pro salud, reforma en el vestir, reforma en los servicios. Satanás conocía de eso. Pero también en el mismo libro Obreros Evangélicos, creo que en español en la página 169, por allá, ella dice, pero también entonces Satanás estaría levantando movimientos espurios que estarían alejando de la verdad a muchos. Y ese es el tiempo tuyo que estamos viviendo, hermanos. Tristemente. Por eso, una de las cargas que yo llevo, hermanos, es cómo nosotros poder, por la gracia de Cristo, no porque seamos mejores que nadie tampoco. ¿Quiénes somos? Somos hormigas. ¿Cómo nosotros podemos ser portavoces de la palabra? Lo que es la palabra. Aquí, hermanos, bueno, déjame terminar el versículo. El versículo que quería ir. ¿Por qué? Dice, versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, hermanos. A las fábulas. Y el 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo. Hermanos, ¿cuál es lo contrario de sobrio? ¿Qué es lo contrario de sobrio? Embriagado. Hermanos, Pablo conocía, inspirado por el Espíritu Santo, conocía que en estos últimos días el mundo entero estaría embriagado con el vino de Babilonia. Y nosotros como pueblo de Dios estamos siendo llamados a mantenernos sobrio, balanceado. Y la única manera, hermanos, la única manera que cada uno de nosotros podemos mantenernos sobrios, balanceados, es si nos aferramos a la palabra. Cada día tomar de la palabra, comer de la palabra. Hermanos, allá en Levítico, usted lo puede leer. Déjame darle la cita, la tengo por aquí. Pues quiero ir acortando el tiempo. Tengo una reunión después con la Junta. Después, más luego. Levítico 24, vamos a leerlo. Aunque el tiempo corre aquí, tenemos que darle tiempo a la palabra, ¿no? Vamos a leer la palabra. A la palabra. Levítico 24. Aquí hay en miniatura, en símbolos, lo que la palabra iba a ser debiera ser para nosotros, hermano. 24, 5 al 9. Note bien lo que dice allí. Dios le encomendó en el santuario. Recuerden, en Éxodo 25, 8, Dios le dio una orden. Hazme un santuario y yo moraré, habitaré en medio de vosotros. Note bien, hermanos, en el santuario, dice aquí, cada semana, vamos a leerlo, si tomarás flor de harina, el pan de la proposición, ese pan, hermanos, ese pan era un símbolo, no solamente de Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida, es cierto, pero además de Jesús, porque como leyó mi hermano Frank en la lectura bíblica, estaba describiendo a quién allí, a Jesús, ¿verdad? Cuando venía. Pero él era llamado, ¿qué cosa? El verbo. Es el verbo. En Apocalipsis. En San Juan capítulo 1 también se presenta como el verbo, la palabra. Esa espada que dice ahí en Apocalipsis, que salía de su boca, no es otra cosa que su palabra, hermanos.
Porque la palabra de Dios salva a los que aceptan la palabra y destruyen a aquellos que la rechazan. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado, le juzgarán en el día postrero. El poder de la palabra, hermanos. El problema, la gran tragedia nuestra es que nos hemos tornado a las fábulas del mundo y hemos descuidado la palabra. Queremos ser, como dice el Señor muchas veces, muy originales. No, hermanos. Note bien aquí, dice el Levítico, en miniatura, en símbolos, nos está hablando la palabra. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que debemos venir aquí cada sábado y participar? Dice, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será ¿para qué cosa, hermanos? ¿Para qué cosa es? Para el pan como perfume, ofréndense de Jehová. Cada día de sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. Hermanos, cada sábado, y estaría allí constantemente, cada sábado se comía el pan y el sábado siguiente traían otro pan fresco y se ponían en esa mesa. ¿Qué representaba ese pan continuamente, hermanos? Otra vez, no solamente Cristo, pero su palabra. Los discípulos no entendieron esto. Cuando Cristo vino hace 2000 años atrás, el pueblo no entendió eso, los líderes mucho menos. ¿Se acuerdan cuando él dijo en San Juan 6? El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Cómo es esto? Y él le sigue diciendo allí, yo soy el pan que ha venido del cielo. El pan. Y en el 63, San Juan 6, 63, creo que es 63, vamos a leerlo, rapidito. Él explica qué significaba eso. El comer de ese pan y beber de esa sangre. San Juan 6, note bien, sí, el 63, 6, 63 de San Juan. El Espíritu, dice a él, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, quería comer el pan. Él venía hablándole del pan. El versículo 47 del mismo capítulo 6 de San Juan. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entonces, ese pan que se ponía en el santuario, que cada sábado se ponía fresco allí, hermanos, representaba ese mensaje que cada uno debemos recibir. Ya bien sea del anciano, del predicador, del pastor. El pan, la palabra. Hermanos, una de las deficiencias que tenemos como pueblo es que no estamos participando de ese pan. Continuamente, dice allí, continuamente debe estar ese pan en nuestra vida. ¿Acaso Cristo, a mí me gozo pensar, cuando Cristo dijo no solamente, Dios dijo desde el Antiguo Testamento, no solamente de pan vivirá el hombre, del pan, hablando del pan físico, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Han experimentado eso ustedes alguna vez? Les reto que lo hagan algún día, hermano. Se le va a olvidar que hasta dediquen una mañana, un día a estudiar la palabra, a leer la palabra, a orar, pedirle a Dios por el Espíritu Santo, hermanos. Y usted verá que no se va a acordar ni que siquiera que hay que comer. Si no lo han experimentado, le invito a que lo hagan, hermano. Es algo maravilloso, maravilloso. Te vas a sentir renovado. Sí, hermanos, el pan, ese pan debía de estar ahí continuamente. Hermanos,
¿qué es lo que tiene la palabra? Déjenme decirle algo, para que ustedes vean otra vez, para seguir probando mi caso aquí, haciendo mi caso. ¿Saben una cosa? Los primeros adventistas entendieron esto. ¿Dónde está el libro este que hoy traje? Aquí está, aquí está. Aquí está. Los primeros adventistas entendieron esto, hermanos. Unos 18 años después que el Señor murió, 1933, porque ya murió en 1915, ¿se acuerdan? Hubo una reunión a nivel ejecutiva de la Conferencia General. Todavía estaba ese espíritu de histórico, adventismo, el liderazgo, o sea, el poder de la palabra. Todavía estaba en medio del pueblo, del movimiento adventista. Y déjenme compartir algo que ellos decidieron esa vez. Ellos decidieron algo maravilloso, que ojalá, bueno, a través de la profecía sabemos que ya eso no se va a ver, tristemente, ¿no? Tristemente, porque también la profecía nos decía que Satanás iba a introducir dentro de nuestro pueblo un movimiento en el cual se estaría tratando de poner a un lado los hitos de nuestra fe, los pilares de nuestra fe, el estandarte de nuestra fe. Note bien, en la página que es déjeme dársela. Dale para que ustedes lo lean después en su casa. Ok, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Déjeme. En Mensaje Selecto, tomo 1, en la página déjame dársela. 180, Mensaje Selecto, tomo 1, se decidió, déjame leerlo textualmente, ustedes lo tengan. ¿En qué año dije? 1933. Si usted lee la historia del pueblo adventista, desde 1915, que muere la Señora del Señor, ese movimiento siguió creciendo. Ya teníamos misioneros en Francia, en Australia, en Alemania, en Rusia, teníamos misioneros casi en todo el mundo. Entonces, 1933, que todavía permanecía ese espíritu de la palabra dentro del pueblo, ellos hacen una decisión, toman la decisión, la Conferencia General, ¿no está bien? Dice, cuando en 1933 la dirección de la Asociación General hizo planes para que se pusiera un vigoroso énfasis en las campañas de evangelismo en toda Norteamérica. Se comprendió que si habían de alcanzarse grandes objetivos, los ministros ocupados en trabajo público debían dejar temas de menor importancia y dedicarse a la presentación del mensaje del tercer ángel. Oye, cuando usted lee esto, ¿usted cree que es el ministerio del Evangelio Eterno que lo está haciendo? Porque ahora ya eso no se escucha, mi hermano Rafael allá atrás. Eso no se escucha. Pero todavía estaba 1933. ¿Por qué traigo esto aquí, hermanos? Toda la Biblia es palabra de Dios. Amén. Pero en la Biblia encontramos, así como el pan nuevo se traía cada sábado, para cada época el Señor ha dado un mensaje especial. ¿No es así? Amén. Un mensaje nuevo. No nuevo en el sentido de que no estaba en la Biblia, porque hay que ser claro con esto. Encuentro mucha gente por ahí que dice, pastor, voy a compartir con usted un mensaje nuevo. No, hermano, no. Tiene que estar, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que dijo Pablo, mi hermano Frank? La palabra. Tiene que estar respaldado por la palabra. Escrito está. Tened cuidado. Allá se nos pareció uno de esos agentes allá en West Palm Beach, hace mucho. Tenía un mensaje urgente que traernos, muy importante. Era de verdad presente, nos decía. Al final, lo que presentó fue
una de esas cosas que dijo Pablo, comezón de oír, venía con una misión especial, decía él. Dice, tengo que enseñarle a ustedes que no hay tal cosa del Espíritu Santo. ¿No? ¿Se está cumpliendo lo de Pablo? Otro corrió desde Tennessee a West Palm Beach. Otro personaje. Tenía que hablar con el pastor Pérez, algo urgente. Me dijo, esto es de muerte a vida. Yo vine de Tennessee, tenía que encontrarme con usted. Por favor, me decía, pare esto, pare todas estas cosas, pare estos mensajes. El Señor me lo ha mostrado. Yo me quedé mirando a aquel joven. Una persona joven. Y yo, me da pena decirle, no sé qué Señor ha sido que te ha mostrado eso, varón. Porque el Señor de la palabra, de la Biblia, dice que este es el mensaje que hay que dar para este tiempo. Y traté de compartir con él, porque era un hombre supuestamente de la conferencia. O sea, mira, los líderes de la conferencia en 1933 tomaron una decisión que los obreros, los predicadores, los evangelistas fueran a predicar el mensaje del tercer ángel. Es el pan de la hora. Por favor, no me malinterpreten. No quiero decir que debemos dejar a un lado toda la Biblia. No, ustedes entienden. Yo le digo a la gente, en la iglesia del Evangelio Eterno, para la gloria de Dios, es la más inteligente. Gloria sea para Dios. Hermanos, el pan para esta época consiste en las últimas amonestaciones que están involucradas en el primero, segundo y tercer ángel. Eso está por ahí por todas partes. Eventos últimos días. Testimonio para la iglesia. Tomo 5, páginas 19 al 20. Dice que el propósito por el cual Dios levantó a este pueblo era para dar al mundo estas verdades. Este pan para esta época. Pero el diablo está queriendo presentar cosas para aquellos que tienen comezón de oír. No, hermanos. No. ¿Qué más? ¿No está bien? ¿No está bien? Es interesante. Cuando usted lee esto otra vez, yo digo, wow, qué cambio. Óyeme, y todavía dice la gente que ella no es una profeta. La hermana Guay. Porque más adelante en este mismo libro, ella también relató una visión. Déjame darle la página para que ustedes lo lean después en su casa. Para después no crean que yo vengo a hablarle a ustedes después de casi un año algo que me soñé. No, esto es una realidad aquí, hermano. Déjenme dárselo a ustedes. Aquí en español, ese libro es la página. Ay, déjenme dárselo ahora. Que esto no estaba no estaba en mi bosqueo, pero el Espíritu, hay que dar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, dirija a uno, ¿verdad? 239, vamos a ver. 239, para que ustedes lo lean más luego. Sí, 238 y 239, ella relata aquí cómo también el enemigo, más adelante, oye, la misma gente que compilaron este libro, ponen el reporte de 1933, de la decisión, 18 años después de la Señor morir. Todavía estaba el espíritu de ¿qué? De la palabra. Ellos entendían que el pan, la palabra, el poder que había en el mensaje del tercer ángel. Déjame decirte, dedique unos minutos también e investigue qué pasó. Y 238 y 239, donde ella relata el cambio que iba a haber. Como el enemigo. Déjame leer un poquito nada más para otra vez despertarle el interés a ustedes para que lo lean. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición
de que había de realizar una gran reforma. Oiga esto, en nombre de una reforma, el enemigo de las almas, una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe. ¿Cuál era una de las columnas, hermanos, de nuestra fe? El mensaje de los 3 ángeles, el santuario, el sábado. Pero el enemigo iba a introducir esto, hermano Ramón, y ustedes que me escuchan, Freddy, cada uno de ustedes, y allá ustedes que me están escuchando, dice la sierva del Señor, el Señor le mostró a ella que iba a tratar de hacer una reforma. ¿Ah? Dice ella, esta llamada reforma era para renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Ustedes no le voy a leer todo porque quiero que ustedes lo sigan leyendo. Usted va a ver ahí, dice ella, si eso se lleva a cabo, iban a introducirse nuevos libros, nuevo tipo de culto en la iglesia. Los estandartes, las normas de la iglesia se habían tirado por el suelo. La pregunta es, ¿se está viendo eso, hermanos? Aquellos que son adventistas muchos años saben que no estoy inventándome aquí nada nuevo. Allá en West Palm Beach estamos siendo bendecidos. Fíjense, las pandemias nos han traído bendición. Porque han venido mucha gente de la iglesia de conferencia, hispanos y americanos, adventistas. Pero aquello da pena, hermanos. Yo he tenido que luchar, estoy luchando. Yo sé que esto lo van a escuchar allá en West Palm Beach los hermanos. Porque hay hermanos que no entienden que estos son víctimas. Estas personas son víctimas, hermanos, de un sistema que la mano ya había visto que querían darle un pan liviano, un pan contaminado a la gente. ¿Por qué digo esto? Vienen, ellos ni siquiera han oído la mano, pero son adventistas. Le han dicho que estos libros rojos, Frank, no se usan. Ellos se quedan mirándonos, porque nosotros usamos la Biblia, el Espíritu de Profecía, porque son los pilares. Se quedan mirando, abren los ojos. Y después del comedor van y dicen, ¿ustedes creen la hermana Guay? La hermana Guay. Con sus prendas, hermano. Es un espectáculo triste, hermano. Y hay hermanos que no entienden esto. Buenos hermanos nuestros que dicen, hay que tener paciencia. Son víctimas. Paciencia. Entendemos por qué Pedro dijo, apacienta mis ovejas. Hay personas, hermano. Y esto no es una crítica. Estoy haciendo mi caso. Probando mi caso, hermano, aquí. La necesidad que hay. Que nosotros conozcamos, volvamos de nuevo. Y que participemos de la palabra, del pan. Del pan. Entre 1933 a 1950 ya teníamos, hermanos, a los evangélicos temblando aquí en Estados Unidos. Prácticamente, léase la historia. Esta es una historia que no es muy conocida, tristemente, hermanos. Tristemente. Allá en el colegio adventista te dan una clase que se llama la historia de ese adventista, los pastores. Y yo digo, ¿pero por qué no le dan esa clase a los laicos? Usted ve que en esos años, hermanos, la iglesia creció. Pasamos del 1.000.000, éramos unos pocos miles. La iglesia creció. Estaban temblando otra vez. Se estaba escribiendo un libro, el reino de las sectas. ¿Y sabe cuál era una de las principales sectas que salía ahí en ese libro? La iglesia adventista del séptimo día. Walter Martin. Estaban temblando. La iglesia adventista estaba creciendo. Pero ahí viene el problema, hermano. Muchas veces en la abundancia se pone el pan a un lado. Y eso fue lo que pasó. 1950, cuando vienen los líderes, esto es una historia
un capítulo muy triste. Pero para ustedes, otra vez, ustedes necesitan entender qué es lo que ha venido pasando, hermanos. Cuando se le dio el pan para ese tiempo a la gente, la iglesia creció, se edificó la iglesia, hermanos. No había movimiento de celebration, no había ese asunto de las pantallas y no, hermano. Hombres y mujeres, el adventista, hermano, el adventismo era un pueblo balanceado, sobrio. Pero se nos entró el comezón de oír. Empezamos a querer ser como el mundo. Ya pasa, ya no son miles, tenemos millones. Entonces queremos ser como los bautistas. Vamos a ir, ¿qué es lo que dijo? Querían hacer una reorganización. Los estandartes, bajarlo. No. Espérense. A los evangélicos, cuando fueron y se reunieron en 1956 con ellos, que ellos lo llamaron, los líderes de 1955 y 56, llamaron a Walter Martin y Van House, esos líderes evangélicos. No, queremos hablar con ustedes. Espérate. No nos ponga el nombre ahí en parte del reino de las sectas. Nosotros estamos creciendo. Tenemos millones ahora. Queremos ser como ustedes. Pero esperen, que ustedes quieren ser como nosotros. Y tiene una señora Elena de White, que dice ustedes que es profeta. Y dice, están enseñando en el conflicto de los siglos. Hermano, esto no más lo estoy inventando yo. Léanlo en el libro Cartas a las Iglesias, que lo tenemos allá en la oficina. Está en español e inglés. Escrito por un pastor que trabajaba allí dentro de la conferencia general. Andreasen. ¿Ok? Y hermanos, allí los líderes evangélicos diciendo, y ustedes están enseñando ahí en ese libro que el domingo va a llegar a ser la marca de la bestia. ¿Cómo ustedes quieren que lo tratemos a ustedes como una iglesia como nosotros? Ustedes tienen un pan diferente al nuestro. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta? Denos un poquito de tiempo. Porque dentro de nuestra iglesia hay muchos lunáticos. ¿Sabe qué es un lunático? Lunatics. En español diríamos un loquito, ¿sabe? Como loco. Locos. Alabado el nombre de Dios, yo soy loco. Pero hay que estar loco para Cristo, hermano. La palabra. Cristo es el pan. El maná era un símbolo de Él. De Él nos debemos alimentar. Su palabra. En su palabra hay consuelo. En su palabra hay poder. En su palabra. Cuando Él habló, ¿se acuerda? Para ir concluyendo aquí, cuando un centurión romano, no adventista, vino a Dios, de su siervo estaba enfermo. Y él dijo, espérate que estaba ocupado allí, yo voy a ir, dame un ratico, le digo a Jesús, no, dame un tiempito. ¿Qué fue lo que dijo el centurión? Di la palabra, porque la palabra, él sabía que había poder. Hermanos, qué lindo sería que todo el liderazgo adventista volviéramos al espíritu de 1933 y darle el pan para este tiempo a la gente que está pereciendo. Hermano, el mundo está a punto de perecer. Esto está a punto de acabarse. Y van a venir muchos, hermanos. Déjame decirte, déjame ir preparándote aquí en Tampa. Dios va a traer hermanos. Van a traer adventistas aquí, hermanos. Sí, hermanos. Tenemos que tener líderes aquí, hermanos. Tengamos paciencia con ellos. Sí, compartamos el pan para este tiempo. Afuera, a tiempo y fuera de tiempo. El pan para este tiempo. Pero hermanos, así como tú, y como este servidor, capaz que anduvimos en otros tiempos, sin el pan de esta hora. ¿Cómo nos hubiese gustado que nos trataran a nosotros? Paciencia. Apacentad la grey. Seamos, hermanos, cada alma es un candidato para Jesús. No lo vean como un apóstata que anda aquí. Esto es un apóstata que entró. No, hermano. No. Es un alma para el reino. Cada persona,
católica, evangélica. Allá hemos tenido también unos hermanos pentecostales que están viniendo. Hermano, alabado el nombre de Dios para ellos. Apacentad la grey. Démosle el pan, el poder de la palabra. El poder de la palabra, hermanos. Otro día podemos, ya voy a empezar a seguir. Yo le prometí al pastor Lopera, Dios mediante. Yo sé que esto nos ha separado el asunto este. Vamos a seguir compartiendo con ustedes, porque también, hermanos, ¿sabe una cosa? El verdadero pan va a unir al pueblo de Dios. No lo digo yo. Jesús lo dijo. Note bien, para ir concluyendo acá. Verdadero pan. Es un versículo, un texto muy conocido por nosotros. Es la palabra. Note bien. Cristo en San Juan 17:17. Él presenta un principio acá que la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, va a no solamente entenderlo de teoría, sino que lo va a demostrar en su experiencia diaria. Dicho sea paso, si el poder está en la palabra de Dios, ¿qué pan estamos compartiendo aún en nuestros hogares? ¿Se han puesto a pensar en eso? Que a veces hablamos de tantas cosas en los hogares, ¿no? Menos de la palabra a veces. Esposos y esposas, los hijos. Cuando nos sentemos en la noche para el trabajo. Y uno, para que todos sean uno. No dos, no tres, uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, la razón por la cual Dios no nos envía más gente aquí, porque no hemos llegado a esa unidad todavía. ¡Qué bochorno, qué lástima, qué tragedia! Cristo, Dios dio un principio y lo ilustró con el matrimonio. Ya no serán dos, dijo él, sino uno solo. Cuando se pronuncia esas palabras, cuando el hombre y la mujer llegan en el matrimonio, llegan a ser una sola carne. Por la palabra. Dios une al esposo, a la esposa, uno. Uno en la palabra. Pero escúcheme, ahí no se queda todo. De acuerdo a Jesús, aquellos que recibimos la palabra, el pan, llegamos a ser ¿qué cosa? Uno también. Uno también. Esa falsa unidad que Satanás está demostrando, haciéndose en el mundo con Francisco y los hinduistas y los espiritistas y todo el mundo, porque todo el mundo es de Dios, es una unidad satánica, hermanos. De acuerdo a la Biblia, es satánico, porque no están basados en la palabra, en la verdad, en el pan. Hermanos, mis queridos hermanos aquí de Tampa, yo espero, porque Cristo va a venir muy pronto. Ese versículo, esos versículos que leyó mi hermano Frank al principio, si ha habido un tiempo que es más real, es ahora en cuando estamos viviendo. Meditar en eso. Cristo vendrá muy pronto. Viene con una espada aguda. Es más, Pablo dice que esa espada atraviesa hasta los huesos, hasta los tuétanos. Yo pido, es mi oración esta mañana, que esa palabra, ese pan, haga tal efecto en nosotros, que nosotros podamos hacer ese pueblo unido, esa iglesia unida, hermanos, unido con los hermanos que
yo sé que por una razón u otra, como se oró aquí al principio, no pueden estar con nosotros. Aquellos hermanos que nos siguen desde la distancia. Yo sé que hay hermanos por muchos países que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Alabado el nombre de Dios por ello. Pero aún en la distancia, lo que nos va a unir a nosotros, ¿saben lo que es? La palabra, el pan de vida. Nos santifica, nos va a unir y nos preparará cuando Cristo se manifieste en la nube de los cielos. Ustedes saben quiénes son los únicos que van a entender la palabra de Dios. Cuando el día dirá, va a decirnos el día y la hora. ¿Quiénes serán los únicos? ¿Se acuerdan? Específicamente ya dice, aquellos que van a ser resucitados, aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel desde 1844 para acá, y los 144,000. No quiere decir que solamente ellos van a ser salvos, porque después, en la segunda venida, van a resucitar desde el primer Marte, el primer persona que murió Abel. Entonces van a ser despertados con esa palabra, esa voz, que hay poder en la palabra. Hay tanto poder, hermanos, en la palabra de Cristo, que va a despertar a los muertos que han muerto en Él. Que esa palabra sea tu pan diario. En los hogares, en el trabajo, en la iglesia, que podamos aprender a vivir de toda palabra que ha salido de la boca de Jehová. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, te suplicamos humildemente en esta hora que tú nos ayudes para que a través de tu Santo Espíritu podamos digerir tu palabra. Oh Padre, que ese pan de vida sea dado, sea provisto cada día en nuestras vidas. Que podamos compartirla, Señor. Oh, que esta obra a través de la prensa, tal como tú lo habías dicho, Padre, en evangelismo, páginas 99 y 100. Que podamos, Señor, llevar estas palabras a un mundo que perece. El pan que tú tienes para esta hora. Ayúdanos, Señor, para que en nuestros hogares reine tu palabra. Que aquí en la iglesia reine tu palabra. Que en cada corazón nuestro permanezca tu palabra. Que ese pan fresco que estaba continuamente en la mesa de la proposición sea una realidad en nuestras vidas. Padre, bendice no solamente esta congregación, bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Sé con el pastor Lopera. Recupéralo, Señor, que él pueda reintegrarse prontamente al ministerio. Bendice también los alimentos, si hay por ahí, bendícelo, que podamos ser nutridos para poder seguir llevando tu palabra a un mundo que perece. Guárdanos del mal. En el nombre de Jesús. Amén.